Té la paraula el senyor Garriga, president del grup parlamentari Vox a Catalunya. Venimos a insuflar esperanza a los catalanes y les aseguro que podrán salir de esta sala, que podrán estigmatizar nuestro discurso, intentar censurarnos, pero les aseguro que no les vamos a defraudar. Quien ataca los principios rectores de toda sociedad democrática no es un adversario, es enemigo de los catalanes y del legado que hemos recibido de generaciones pasadas. Cataluña está peor que hace 40 años. El separatismo es la ruina de Cataluña. No es un problema de financiación territorial, no. Es un problema de despilfarro y de malversación de fondos públicos. Mientras desde esta tribuna repetían la mentira de «a España ens roba», sus líderes metían la mano en el bolsillo de los catalanes y utilizaban el dinero de todos para financiar su agenda hacia el enriquecimiento de las élites separatistas y el empobrecimiento de les classes medias catalanes. Fins quan, senyor Aragonès, hauran de seguir pagant als catalans l'òrgan de propaganda i d'odi que representa TV3? Fins quan hauran de seguir pagant als catalans les ambaixades catalanes a l'exterior? Fins quan hauran de seguir pagant als catalans per mantenir la farsa ideològica d'un grapat de colpistes i lladres? I lladres, sí, perquè amb un repàs a la llista de presidents de la Generalitat de Catalunya n'hi ha prou per entendre com han fet del separatisme, de dividir i enfrontar els catalans, un negoci lucratiu. El clan de los Pujol, una organización criminal, según el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que está a la espera de juicio por un sinfín de actividades corruptas. Artur Mas, condenado por responsabilidad contable por un total de 4,9 millones de euros. Carles Puigdemont, acusado de desviar 8 millones de euros para la celebración del famoso referéndum del 1 de octubre. Oriol Junqueras, condenado por malversación agravada de fondos públicos. Hasta degradar tanto las instituciones de todos que se han atrevido a colocar a una imputada por corrupción al frente del Parlamento. El separatismo odia a Cataluña y el odio mueve a los separatistas. 40 años de división han provocado todos ustedes ruina y el empobrecimiento de los catalanes. Han hecho de Cataluña un campo de batalla en el que los violentos han arrasado y quemado miles de comercios, condenado a comerciantes y vecinos a ver cómo sus impuestos no sirven para nada, salvo para alimentar y proteger a malhechores. Si su objetivo era hacer de Cataluña la región más violenta de España, hay que darles la enhorabuena. Tal vez eso explique su admiración por un terrorista como Otegi. Le admiraban tanto, señores separatistas, en 1987, cuando la banda asesina voló por los aires Hipercor segando la vida de catalanes. Y si no guardan respeto por la vida, ¿qué cabía esperar, verdad, de la gestión del virus de Wuhan? Muerte y negligencia. Dejaron morir a nuestros mayores. No han construido absolutamente nada. El único interés de los separatistas es el de seguir copando los cargos, intentando además destruir nuestra identidad. Ustedes representan el mayor de los problemas para la seguridad, para la salud, para la educación y la prosperidad de los catalanes. Y nos reafirmaremos en nuestra consideración de enemigos, que no adversarios, a quienes han dado un golpe de Estado, a quienes han volado por los aires la convivencia en nuestra tierra y utilizado además las instituciones para oprimir al pueblo de Cataluña. Seremos radicales en la defensa de la verdadera Cataluña, la de Balmes, la de Verdaguer, la de Josep Pla, la de Salvador Dalí, incluso la del señor Boadella. Vamos a recuperar la seguridad de nuestros barrios y vamos a proteger también lo que ustedes han despreciado durante décadas, que es a nuestra industria, a nuestro sector primario. Vamos a recuperar también el derecho a la educación en español y la elección del centro educativo que ustedes les niegan a los padres. Denunciaremos siempre y con contundencia la inmersión lingüística que utiliza el catalán como método de adoctrinamiento del separatismo y apoyaremos la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos conforme a sus convicciones. Vamos a auditar y a denunciar las subvenciones a aquellas asociaciones que imponen el catalán como lengua única. Y también vamos a poner fin a la criminalización de los negocios que rotulan en español. Vamos a recuperar, además, la prosperidad de autónomos, hosteleros, comerciantes y trabajadores del sector turístico, al que todos ustedes han condenado a la miseria. Vamos a proteger también a los catalanes, a sus familias y a sus empresas, como he dicho, del expolio fiscal separatista. Vamos a exigir una reducción drástica de todos los impuestos y exigiremos, por supuesto,
el cierre de TV3, maquinària d'odio i manipulació. Vull expressar el nostre profund agraïment al nostre rei. Senyor Aragonès, ni amnistia ni autodeterminació, cumplimiento íntegro de las penas y unidad nacional. Cataluña es España, por mucho que quieran robar lo que no es suyo. Defenderemos Cataluña y a los catalanes hasta el final. Hasta aquí hemos llegado. Yo defenso la República. ¿Qué república digo yo? ¡La república no existeix, idiota!